Buenas tardes. Me encuentro con el licenciado Juan Manuel Valdés Macario, quien amablemente accedió a esta entrevista. Para empezar, me gustaría comentarle que esta entrevista se utilizará solo para fines académicos y quisiera saber si me da su autorización para poder grabarlo. Claro que sí, Rosita. Ok, muchas gracias. Bueno, esta entrevista está relacionada, maestro, con la materia de Epistemología 1 de la licenciatura en Psicología. Para entrar un poco en materia, me gustaría que describiera brevemente su formación académica, por favor. Pues mi formación es propiamente filosofía, licenciado en filosofía. Tengo la maestría en docencia. Ok, muchas gracias. Bueno, para seguir conociendo un poco más de usted, ¿me podría describir igual brevemente en qué trabaja actualmente y cuáles diría que son sus principales actividades? Mira, actualmente pues trabajo en la docencia dando clases de filosofía, de lógica y todas estas materias que abarca el área de filosofía. Bueno, para entrar un poco en materia dentro de los aspectos que estudia la epistemología, se encuentran conceptos como el lenguaje, la experiencia, la observación. Referente a estos conceptos, me gustaría preguntarle, ¿usted qué papel cree que juegan las experiencias como un método para obtener aprendizaje, ya sea en su actuar con sus alumnos o incluso de manera personal? Mira, yo recurro generalmente a dos enfoques y posturas del conocimiento. Primero, a la postura de Immanuel Kant Ujú, sobre el conocimiento precisamente, y dice que hay una experiencia sensible. Él considera que conocemos de dos modos. Uno es el fenómeno, que es con la experiencia, los sentidos, y el otro ujú, es el nómeno, donde interviene la inteligencia, la mente y todas estas situaciones que ya van más allá de la objetividad. Y ujú. yo trato de explicar las dos, sobre todo en estos enfoques ahora que dio un giro en este modelo de la educación. Ahora creo que sí está centrándose en este pensamiento filosófico, y que ahí veo cómo precisamente se aprende, qué se aprende, y la posibilidad del conocimiento, ¿no? Que es la cuestión de Kant. Si es posible, en qué medida y cómo. Y en eso me enfoco desde esa perspectiva. Ok, muy bien, gracias. Y bueno, también en este caso, por ejemplo, ¿qué papel cree que juega el lenguaje para transmitir el conocimiento? El lenguaje es esencial porque si bien a veces solo decodificamos signos, pero no vamos un poco ahí a la semántica, a la significancia de esos términos, entonces no podemos comprender la realidad, y si no comprendemos la realidad, no sabemos qué aprendemos, qué conocemos, y ni diferenciamos qué conoces y qué sabes. Ok, muy bien, gracias. Bueno, ya nos hablaba un poco de las posturas, ¿no? Que considera la epistemología. Otros nos han hablado de tres posturas que existen dentro de la epistemología. Una es la empírico-analítica, la fenomenológico-hermenéutica lingüística y a la postura crítico-hermenéutica, ¿no? Dentro de estas tres posturas, ¿cuál usted consideraría que ha hecho mayores aportaciones a la ciencia? Yo diría que la crítica, aunque a veces no la aplicamos tal cual, Ujú, porque mm, tú mencionabas textos, todo texto se interpreta, y entonces hay una regla de interpretación, por eso la hermenéutica, también ujú. esa teoría de la interpretación. A veces crees que comprendes algo porque lo lees y crees que lo interpretas adecuadamente, pero no sigues la regla de la hermenéutica. Y entonces no puedes emitir un juicio crítico cuando no tienes la certeza de que eso es correcto o que estás interpretando correcta y adecuadamente el texto. Desde mi punto de vista, pues esa sería la que aporta, ¿no? La La crítica. crítica. Ok, muy bien. Eh, bueno, también dentro de su desempeño laboral, ¿usted cree que aplica alguna de estas más que otras, o como usted dice, las aplica a la par, o, o definitivamente no hacemos uso de ellas, por ejemplo, en el actuar de nosotros como docentes? Pues desde mi función siempre trato de utilizarlas de acuerdo a también el nivel y el previo que tienen los estudiantes.
no les puedes hablar de una teoría de la interpretación, si Ujú. todavía no tienen base, pero yo la trato de aplicar porque es necesario. Por ejemplo, tenemos proyectos para leer y entonces cuando me dicen, el autor quiere decir esto y esto, pero ¿cómo sabes qué eso quiere decir? Entonces tienes que recurrir al análisis crítico del texto y entonces ahí es donde está eh, tu función de conducir una lectura de manera adecuada y entonces recurres a este tipo de enfoques de la hermenéutica. Igual y a lo mejor yo combino sin darme cuenta en ese afán de que entiendan y no me estoy dando cuenta si estoy usando dos tipos o dos enfoques. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya para ir cerrando un poco, en su opinión, ¿qué habilidades y conocimientos deberían fortalecerse dentro de las instituciones, a nivel superior, universidades? Pues por parte de los estudiantes, la habilidad precisamente de la comprensión de lectura, porque eh, puedes leer muchas cosas, pero a lo mejor no las comprendes. Eso es lo que veo que se complica incluso en los ingresos a las escuelas, porque veo las preguntas de exámenes de admisión y donde más fallan es en la comprensión lectora. Ahora sí, para finalizar, la última pregunta es, ¿qué papel cree que juega la reflexión epistemológica, no? Bueno, esto que estamos mencionando, el entender cómo conocemos, cómo sabemos, ¿cree que es importante dentro de los futuros investigadores, profesionistas? No, sí es importante, es más, determina muchas cosas porque primero tienes que saber, sí, cierto, tenemos límites, pero hay que saber diferenciar qué conozco, qué sé, cuánto conocimiento puedo adquirir y en relación al saber, cuál es la diferencia, ¿no? Porque tú puedes saber infinidad de cosas, pero no conocerlas y viceversa. Incluso en la psicología con conciencia o inconsciencia, no sabes qué es más, qué tiene más impacto o qué es más real. Entonces tiene mucho, influye demasiado y resulta necesaria. Ok, bueno, muchas gracias. Esa era la última pregunta. Le agradezco mucho que haya aceptado ser entrevistado y pues eso sería todo. Muchas gracias, maestro.